Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les vengo a presentar ejercicios de porcentaje. Espero que les quede muy clarito. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todas sus redes sociales. Un besito bien grande para todos y espero que les guste. Vamos a calcular porcentaje. Tenemos tres maneras de poder calcular el porcentaje o poder observar el porcentaje. Esta es la fórmula más directa, que es cantidad por porcentaje dividido en 100. Luego tenemos la regla de 3, ¿cierto? Que es el porcentaje por un lado, las cantidades por el otro y luego multiplicamos cruzado. Y con una fracción directa, que esto es solo para algunas fracciones. Es decir, solo nos va a servir para algunos porcentajes, no para todos. ¿Ya? Vamos a analizar las tres y vamos a ver cómo nos resulta aprenderlas. Cuando hablamos de regla de 3, hablamos de equivalencia. Por lo tanto, para poder calcular este porcentaje, sería mi 100% equivale a 50, que es mi cantidad, ¿cierto? Lo que tenemos. Ahora, el 10% lo vamos a escribir acá abajito del porcentaje, porque hablamos de equivalencia. El 10% no sé a cuánto equivale, es el valor que ando buscando. Por lo tanto, vamos a multiplicar aquí cruzado. ¿Ya? Aquí vamos a decir 100 por X. No vamos a escribir el porcentaje. Y 10 por 50. 10 por 50 me va a dar, ¿cierto? 500. Entonces, voy a decir X es igual a 500 dividido en 100. De esta forma, entonces, ¿qué haremos? Vamos a dividir, que yo puedo hacer esto, y me va a quedar 5. Entonces, el 10% de 50 es 5. Ahora, esta fórmula es mucho más directa, es igual a la regla de 3, pero más directa. Tenemos la cantidad, que es 50, tenemos el porcentaje, que es 10, y vamos a tener la división, que es 100, ¿cierto? Siempre cantidad por porcentaje dividido en 100. Aquí lo que podemos hacer es multiplicarlo de arriba, ¿cierto? Que me va a dar 500 dividido en lo que está abajo, y nuevamente podemos simplificar los ceros y me va a quedar como resultado 5. Para poder resolver una fracción directa, lo que haremos será preguntarnos cuántas veces cabe ese 10% en una torta de 100. Si yo tengo una torta de 100, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 100%? Cabe 10 veces. Ahí está la representación. Como cabe 10 veces, lo que haré es lo siguiente. Voy a decir mi 50, ¿cierto? Será mi total, será la representación de mi torta completa. Entonces la voy a dividir en 10. ¿Por qué divido en 10? Porque 10, ¿cierto? 10 veces cabe mi 10% en 100. Entonces digo el 10 en el 50, puedo simplificar y me queda 5. ¿Qué quiere decir ese 5? Que el 10% de 50 es 5. En este caso tenemos la fórmula, ¿cierto? Que es igual a la regla de 3, pero más directa. Tenemos 20 por el porcentaje, que es 20, y lo vamos a dividir en 100. Es exactamente lo mismo. Lo que hacemos acá, lo de arriba me da 400, lo divido, ¿cierto? En 100, simplificamos los ceros y me va a quedar 4 como cantidad final. Vamos a analizar ahora una fracción directa. Vamos a preguntarnos primero, el 20% de 20, ¿cómo lo vamos a analizar? Me pregunto, ¿el 20% cuántas veces cabe en 100? Analizo mi torta y me doy cuenta que cabe 5 veces. Por lo tanto, vamos a dividir ese 20 en 5. Siempre que nos pidan el 20% de cualquier cantidad, siempre la vamos a dividir en 5. Entonces, el resultado de eso es 4. Por lo tanto, el 20% de 20 corresponde a 4. Vamos a aprovechar de analizar otro porcentaje que se puede hacer con fracción directa.
de manera más rápida. Recuerden que no todos se pueden hacer con una fracción tan directa. Entonces nos preguntamos, el 25%, ¿cuántas veces cabe en mi torta de 100? Cabe 4 veces, por lo tanto vamos a tomar el 40 y lo vamos a dividir en 4. Siempre, todas las cantidades que ustedes les pidan el porcentaje del 25% de algo, siempre lo van a dividir en 4. Y aquí, ¿cierto? Lo que me va a quedar es 10. Entonces, el 25% de 40 es 10. Aquí tenemos nuevamente un porcentaje que se puede representar con una fracción directa. Lo que haremos es lo siguiente, el 75% de 40 lo vamos a analizar en nuestra torta. Si analizamos nuestra torta, nos podemos dar cuenta que al descomponer nuestra torta de 100 en pedacitos de 25, vamos a poder trabajar el 75. Por ejemplo, aquí tenemos 25 más 25 más 25 sería 75. Y si le sumamos el 25, nos daría la torta de 100. Por lo tanto, la representación de fracción, ¿cierto?, que equivale a ese círculo serían 3/4. Estos 3/4 los vamos a multiplicar por 40. Entonces, siempre que ustedes tengan el 75% de cualquier cantidad, siempre será 3/4 de esa cantidad. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como es una fracción de multiplicaciones, vamos a agregar nuestro 1 imaginario, ¿cierto? Ahí y multiplicamos hacia el lado. 30 por 40 nos da 120. Y vamos 4 por 1 es 4. El 4 en el 120 cabe 30 veces. Entonces, el 75% de 40 es 30. Aquí tenemos la representación de fracciones directas. Por ejemplo, si les piden a ustedes el 1% de cualquier cantidad, van a dividir en 100. Ahora, si les piden el 10% de cualquier cantidad, vamos a dividir en 10. Si nos piden el 20%, vamos a dividir en 5. Si les piden el 25% de cualquier cantidad, vamos a dividir en 4. Ahora, si les piden el 50% de cualquier cantidad, vamos a dividir en 2, ¿verdad? Porque es la mitad. Ahora, si nos piden el 75% de cualquier cantidad, vamos a multiplicar y dividir por 3/4. Vamos a calcular 3/4 de la cantidad. Ahora, si nos piden el 100% de cualquier cantidad, evidentemente tendríamos que dividir en 1, ¿verdad? Aquí tenemos otro porcentaje, nos dicen el 5% de 500. Aquí también podemos hacer una fracción directa. Nos preguntamos cuántas veces cabe el 5 en el 100, cabe 20 veces y podríamos dividir el 500 en 20 y nos daría el resultado final. Pero vamos a aplicar la fórmula que es un poquito menos directa. En este caso sería la cantidad, que es 500, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por el porcentaje, que es 5, y luego lo vamos a dividir en 100. 5 por 500 es 2500. 2500 dividido en 100, podemos simplificar los ceros y me daría como resultado 25. Ese sería el 5% de 500. Aquí tenemos otro porcentaje, tenemos el 32% de 120. Vamos a aplicar regla de 3. El 100% equivale a 120. El 32% equivale a X porque no conozco ese valor y es el que ando buscando. Entonces vamos a multiplicar, ¿cierto? Cruzado de esta manera y vamos a multiplicar el 120 por 32. ¿Sí? 120 por 32 me da 3.840, ¿ya? 3.840. Y aquí tenemos el 100, ¿cierto? Por X. Ahora, tenemos que despejar a la X, entonces me va a quedar X es igual a 3.840 dividido en 100. Eso me va a quedar como resultado final 38,4.
Y esa sería la cantidad, es decir, el 32% de 120 equivale al 38,4. En este caso nos piden lo siguiente: calcula a qué porcentaje del total corresponde el número dado. El número dado es 14,4 de 32. ¿A qué porcentaje corresponderá? Lo que tenemos que calcular es el porcentaje. Por lo tanto, vamos a utilizar la regla de 3. Tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a aplicar nuestra regla de 3. Tenemos nuestro 100% que equivale a 32. ¿Ya? Ahora, aquí no nos entregan el dato del porcentaje. Entonces, como no nos entregan el dato del porcentaje, nuestra incógnita estará aquí, en esta posición. Y en este lado tendremos los 14,4. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar cruzado. Al multiplicar 14,4 por 100 nos va a dar 1440. ¿Ya? Y aquí voy a tener mis 32x. ¿Sí? Ahora, si quiero despejar la x, ¿cierto? Lo que haremos será: el 32 va a pasar dividiendo al 1400, ¿cierto? 40. Lo vamos a escribir de esta manera. Al dividir eso, me va a dar 45. Entonces, ese 45 equivale al porcentaje, ¿cierto?, que me están pidiendo. Entonces, el 45% de 32 es 14,4. Aquí tenemos nuevamente otro ejercicio que nos pide el porcentaje, porque no nos entrega ese dato. Y el enunciado nos dice a qué porcentaje corresponde 765 de 900. Entonces lo que nos están pidiendo es el porcentaje. Vamos a aplicar nuestra regla de 3. Nuestro 100% corresponde a 900, de esta manera. Ahora, el porcentaje no lo tenemos, es un valor desconocido que queremos conocer. Entonces, aquí vamos a poner los 765. Vamos a multiplicar cruzado. Al multiplicar cruzado, aquí me va a dar 76.500. Y si quieren, le pueden agregar el porcentaje para que les vaya quedando más clarito. Ahora, x por 900 me va a quedar 900 por x, ¿cierto? Ahora, para poder despejar la x, el 900 va a dividir al 76.500. De esta manera. Es igual a x. Y al dividir esto que está acá, que podemos simplificar los ceros, me da 85%. Entonces, 765, ¿cierto?, de 900 corresponde al 85%. Aquí tenemos otro ejercicio. El 67 es el 10% de, ¿ya? Entonces vamos a analizar con la regla de 3 para ordenar mejor nuestras ideas. El 100% de, ¿dónde está el 100%? No tenemos nuestra cantidad total, por lo tanto aquí le vamos a dar la x, ¿ya? Porque no tenemos nuestro 100%. ¿Tenemos el porcentaje? Sí, tenemos el 10%. Que iría ahí. Y la cantidad final, que es 67. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a multiplicar cruzado también. Entonces me quedaría 67, le vamos a agregar nuestros dos ceros porque estamos multiplicando por 100. Ahora, aquí me va a quedar 10x. Ahora, vamos a dividir en 10. Simplificamos
Y la respuesta final sería 670. Ese sería el valor de X. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cantidad total era 670. Si le aplicamos el 10% a 670 íbamos a obtener 67. Esto se podría haber hecho mental, pero les muestro la regla de 3 para que vean que es aplicable en todo problema. Aquí en este caso nos dicen 5.200 es el 40% de, entonces, vamos a aplicar nuestra regla de 3. Tenemos el 100%, ¿verdad? El 100% es igual a X porque desconozco el total. Y aquí iría nuestro 40%. Luego, en este caso, vamos a escribir los 5.200, ¿cierto? Que es la cantidad. Recuerden que siempre es porcentaje y cantidad. Vamos a multiplicar cruzado. 52. Le vamos a agregar nuestros ceros, ya más sencillo. Es igual a 40x, ¿sí? Ahora, el 40 va a pasar dividiendo a este lado. De esta forma. Tenemos la x, podemos simplificar los ceros y nos va a quedar 52.000 dividido en 4. Y eso es 13.000. Entonces, 5.200 es el 40% de 13.000. Ese sería el resultado final.